11:17 de la mañana, estamos en vivo y le damos la bienvenida al senador del Partido Colorado, doctor Gustavo Subía. Buen día, Subía, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la recepción. Con mucho Bien, gusto. Bien, trabajando un poco. Entre bien, papeles, entre papeles. Eh, entre s- papeles. Senador, entre esos papeles debe estar algún apunte de este proyecto de ley que usted impulsa para penar con prisión efectiva las picadas en las calles, ¿verdad? O sea, los desmanes que vemos permanentemente y de lo cual nos estamos quejando. Usted propone un proyecto para prisión efectiva. Cuéntenos los detalles. Hoy es materia de una falta, el manejo temerario. La propuesta es transformarlo en un delito. La falta es un delito chiquito, además tiene una pena de trabajo comunitario ridículo para el bien jurídico que se pone en peligro, que es nada menos que la vida humana. La propuesta es transformarlo en delito y sobre todo, creo que va a ser la parte que duele más, la incautación del vehículo hasta por 12 meses. Porque acá podemos hablar en teoría o podemos hablar en plata, como se dice vulgarmente. En teoría, perfecto, hay una pena de prisión que ojalá se aplicara, pero conociendo los recovecos que tiene el Código de Proceso Penal, perfectamente esa pena puede ser eludida. Lo que no podría ser eludido es la incautación del vehículo por 12 meses y eso es a donde apunto con más intensidad. Ojalá se pueda aprobar este proyecto que, repito, pone vidas humanas en riesgo o las cercena, como ha sucedido acá en Montevideo, sin perjuicio de que cuando se cercena corresponde una imputación de homicidio a título de dolo eventual. Pero la puesta en riesgo merece una sanción severa y por eso la propuesta de 3 a 24 meses de prisión. Yo creo que despojándonos de hipocresía, la gran mayoría de la ciudadanía está de acuerdo en una sanción severa porque evidentemente lo implementado hasta ahora de los radares o las cámaras de seguridad o las multas no está dando resultado, o por lo menos es mucho peor el problema que la solución. Ahora, ¿usted cree que va a estar la voluntad política para mandar presos a los que hacen picadas en las calles? Tengo mis severas dudas, porque voy a ser un poco pedante en lo que digo, pero varios de los proyectos que presento, yo creo que si los sometemos a escrutinio público, triunfarían por amplio margen. El otro proyecto que presenté hace poco fue las modificaciones a la ley de violencia contra la mujer, que es esa ley que establece categorías entre los seres humanos, las mujeres con preeminencia sobre los hombres, beneficios económicos. Bueno, no quiero hablar de esa ley, no es el punto, pero son leyes que obedecen a sentido común. Esta ley que estamos hablando de las picadas, con los acontecimientos de muerte y la puesta en riesgo de vidas y las molestias que permanentemente se dan o se provocan a los ciudadanos en ciertas zonas que se sabe cuáles son. Se miente muchas veces diciendo no sabemos dónde se realizan. Por favor, se sabe perfectamente dónde se realizan. Acá en Montevideo al menos es claro las zonas donde se realizan, pero no hay voluntad de perseguir. Lo que pasa es que la voluntad de perseguir es compleja, no es fácil. Hay que adentrarse en esos grupos humanos, generalmente de cientos de personas, para proceder a la detención y eso conlleva sus riesgos, más en el estado actual que tenemos a las fuerzas del orden público que tratan de no tener contactos complejos con determinados grupos operativos. Así que fácil no va a ser. En el Parlamento tenemos problemas filosóficos de orientaciones. Digo, más que problema político, porque incluso dentro de los grupos de la coalición también hay diferencias de orientación en esas materias. Así que la contestación es esa. Fácil no, difícil sí, pero bueno, nuestra voluntad está, creo que, ligada al sentido común en esta materia. Usted dice fácil no, difícil sí, pero imposible tampoco. No, imposible tampoco. En el periodo anterior de mi permanencia en el Parlamento presenté como
13 o 14 proyectos de ley que solamente obtuve éxito en 2. Así que imposible no, pero con posibilidades disminuidas sí, porque hay una concepción de tutelar, de perdonar al delincuente y lamentablemente, creo yo, así nos está yendo. Tenemos muchas dificultades y mucha desconfianza del ciudadano normal en las autoridades. Así que el proceso no va a ser fácil, pasa a comisión donde la coalición tiene minoría respecto del Frente Amplio, pero bueno, estamos en ese empuje. Si me permite el recuerdo, también hago referencia a otro proyecto de ley que presentamos quitándole los beneficios del proceso abreviado a todo integrante político de cuerpos orgánicos, sea senador, sea diputado, que no pueden acogerse a los beneficios que tiene el proceso abreviado por ser figuras de primer orden que no merecen ese tipo de rebajas al momento de la imposición de responsabilidades penales. Ese proyecto ingresó ya hace un par de meses y lamentablemente tiene difícil avance en las aguas del Parlamento, pero el proyecto está presentado. Da la sensación, una vez más, de que una cosa es el discurso y otra cosa es la acción, ¿no? Me refiero al sistema político, porque evidentemente cuando se presentan iniciativas que pueden tocar intereses vinculados al sistema político, se cajonean, se frisan o se dejan, bueno, que lo vea el gobierno que viene, o no aparecen los votos, no están las mayorías necesarias, en fin, pero desde este lado de la ciudadanía da esa sensación. Ahora, usted fue fiscal durante muchos años, yo lo conozco de esa época, cuando era fiscal aquí en Maldonado, y usted siempre fue muy crítico con el sistema penal, con el sistema de penas, con el sistema punitivo, y ni que hablar, creo que a partir de noviembre del 17, con el nuevo Código del Proceso Penal, donde usted ha hablado de las tranzas en fiscalía de los delitos que son una vergüenza y que en Uruguay es gran negocio delinquir. Y otra vez, despojándonos de hipocresía, creo que hay una amplísima mayoría de la población que coincide con usted. La frase "es negocio delinquir" la quiero patentar porque la usé durante décadas. Sigo insistiendo en que esa frase es real. Tenemos un complejo conglomerado mental para tratar o referirnos a estos temas. Hay una concepción, y es real, vamos a empezar también despojándonos de formatos acartonados. Hay una concepción real de que el delincuente proviene de entornos socioeconómicos difíciles, de que la presión muchas veces social de ese tipo de vida conlleva las... No estamos hablando de hacer obras de arte en esta materia de la represión del delito, pero por otro lado, el ciudadano común, que es la enorme mayoría, está sufriendo permanentemente los acosos de un delincuente que a mí en las conversaciones que uno mantiene en los juzgados y en la cárcel con estos delincuentes, muchas veces voy a ser textual porque me ha quedado grabado. Me dicen: no seas pelotudo, Subía, no me quieras cambiar de vida porque tengo mi vida organizada con el delito. Con el delito obtengo un sueldo muchísimo mejor del que obtendría si voy a las 8 horas. Obtengo beneficios económicos que me han permitido comprarme coche, hacer mi casa, y por ahí siguen. Por supuesto que no son todos. Está el delincuente lamentablemente ocasional, pero el sistema no es severo con el delincuente ocasional. Hay un delincuente profesional que llega a tener decenas, si no centenas, de ingreso a comisarías, a juzgados, y seguimos teniendo una bondad con ese delincuente, porque en el fondo hay un tema electoral, políticamente electoral. El discurso tiende a la comprensión, al amor, a la paz, y ese discurso rinde mucho más. Con esto no le niego las dificultades humanas, las dificultades a veces filosóficas que se plantean al momento de sancionar. Es verdad, hay dolor, es verdad, hay que tener la posición lo más comprensiva, pero llegan momentos, como los que estamos viviendo desde hace algunas décadas,
donde el delito se ha multiplicado en forma exponencial, y es por la falta de respuesta sancionatoria de la sociedad. Se imputa en los últimos años el crecimiento del hacinamiento en las cárceles, es verdad, pero también es un crecimiento de personas que van a la cárcel para juntarse con personas de su misma etiología y buscando muchas veces un descanso de la actitud delincuencial permanente. Con esto lo que te quiero decir es que hay una concepción filosófica lamentable y que llega muchas veces a la ciudadanía de entender, comprender y amortiguar los efectos negativos de la sanción penal, y con eso cebamos, y, a ver, insisto en la palabra, cebamos más delincuentes para que sigan sosteniendo esa realidad de que delinquir es negocio. Y no solo es negocio para los delitos menores. A ver si nos entendemos. En los últimos tiempos han habido operaciones delictuales de gran envergadura y estamos por ver todavía las consecuencias y las posibles sanciones a aplicar. Van a ser muy magras si existen esas sanciones con respecto a las conductas en cuestión. Pero no nos quejemos. Como sociedad estamos cebando al delincuente para que prosiga su actuación. Supongo que se debe referir por uno de los más sonados, ¿no? El caso de Conexión Ganadera, que ahora sigue teniendo repercusiones porque no se agotó ahí el problema, ¿no? Y justamente yo leí algo que usted había dicho en otro medio, de que acá se está viendo si lo manda para la casa a ver Netflix, mientras hicieron un desfalco que involucró a mucha gente. Ahora, usted integró el Poder Judicial, hoy integra el Poder Legislativo. ¿Por qué el sistema político no es capaz de ponerle una solución a este tema? Porque no es la ciudadanía. La ciudadanía los vota para que ustedes en el Parlamento elaboren leyes, se aprueben, se les dote de presupuesto que también lo vota el Parlamento y le encuentren las soluciones. Esas soluciones nunca llegan. ¿Por qué? Bueno, el nunca llegan no es tan así porque tenemos un sistema básicamente establecido con normas penales, con sanciones, algunas severas, que si se aplicaran estaríamos cantando otra tonada. Sucede que en los últimos años y fundamentalmente con el Código de Proceso Penal nuevo, se aumentaron los beneficios al delito. En este momento la prisión en el sistema judicial sigue siendo la excepción, a pesar del alto nivel de prisionización que tenemos, pero sigue siendo la excepción y tenemos miles de personas que superan muchas veces los que están directamente presos, que han sido beneficiados con libertades vigiladas, libertades asistidas, todo ese tipo de medidas no efectivamente sancionatorias. Así que hay un sistema creado, pero en los últimos años se le ha quitado potencia. Es como que usted tenga un buen coche, pero se encarga de hacerle los ajustes necesarios para que ese coche funcione en los mínimos posibles. Hoy estoy escuchando, con la nueva asignación en el Poder Ejecutivo y las mayorías parlamentarias que tiene en el Poder Legislativo el Frente Amplio, hablar despectivamente de la prisionización, es decir, como que el ideal sería menos personas en prisión. Y se olvida el Frente Amplio, que es quien propugna esas iniciativas de desprisionización, que ellos mismos, abocados a lo que fue el año 2018 y 2017, años récord en delitos y en delitos concretamente de homicidios, propugnaron ante el Parlamento la modificación de los sistemas tendientes a dar la libertad anticipada a reclusos por una cantidad de delitos en el Código Penal. El Frente Amplio propició, y el número de ley, justamente estoy ahora trabajando en eso porque tengo una serie de asignaturas, 19.653 fue la ley que dejó sin efecto la aplicación del beneficio de la libertad anticipada para determinados delitos en función de la epidemia delictual que teníamos en el 2018. Con esas medidas de retasear o negar la libertad anticipada por una cantidad de delitos,
delitos de violación, atentado, violento al pudor, de homicidio, de hurto, de rapiña, de lesiones, estos delitos bastante más comunes, se recargó el sistema penitenciario en una forma brutal. Hoy el Frente se olvida de que cuando apretó, de que cuando la llama del incendio era muy voraz, ellos mismos recurrieron a este tipo de medidas limitativas de la libertad que aumentaron brutalmente los caudales de las cárceles. En definitiva, el discurso sigue siendo muy hipócrita. Se centra en la realidad del recluso y pierde de vista la realidad de las víctimas que van quedando por miles y centenares de miles, diría yo, en el territorio uruguayo, que no interesan porque son, entre comillas, convencibles, o se las puede convencer de un discurso de amor y de paz cuando no es lo que necesita la realidad uruguaya. No es sancionar por sancionar, es sancionar para limitar, para que el delincuente tenga conciencia de que su conducta le va a traer un mal aparejado como es la reclusión. Pero mientras sigamos teniendo el sistema carcelario como lo tenemos, mientras sigamos edulcorando el mensaje con una falsa amor y paz, porque no es amor y paz, es un discurso prefabricado, mientras sigamos con esos dislates, no podemos esperar una reacción del pueblo uruguayo para comprender de que estas realidades es necesario la aplicación de sanciones. Volviendo al tema original y termino, en la calle tienen que haber regulaciones sancionatorias efectivas. Hoy en la calle, las chapas, por ejemplo, de identificación de los vehículos, están en un 50% adulteradas, dobladas, inexistentes, falta de regulación por velocidad, falta de regulación por este temerario manejo de vehículos, todo poniendo en riesgo la vida del ciudadano, y después, cuando los cultores del amor y la paz, entre comillas, alzan la vista, dicen no, son fascistas, represores, los que quieren imponer reglas más severas. No, no es un tema de fascismo ni de represión porque sí, es que la libertad se tutela regulando los derechos de los individuos. Y en este momento no estamos tutelando esa libertad. Interesa la libertad de algunos, de los que se ven, y no de la enorme mayoría que sufre en silencio estas situaciones. Doctor Zubia, el ministro del Interior, Carlos Negro, de alguna manera fueron, no sé si colegas, porque Carlos Negro era fiscal especializado en homicidios. Lo interrumpo, 20 años tirándonos las bibliotecas por la cabeza con el doctor Carlos Negro, porque estábamos en, digamos, grupos fiscales antagonistas en la Fiscalía de Corte. Así que lo conozco bien y él también me conoce bien. Advierto un dejo de, no sé si de ironía, pero de contenido oculto en sus palabras. Le conozco la mirada y esa sonrisa, y bueno, estaría por ahí la cosa. Ahora, a lo que iba. El fiscal, el ministro del Interior, Carlos Negro, a esta situación de la desprisionización o desprisionalización, como yo la tenía entendida, le echa la culpa a la Ley de Urgente Consideración, a la LUC, que se aprobó en el periodo anterior. Esto le ha valido muchas críticas. ¿Usted qué opina al respecto? No, me parece absurdo criticar la LUC y las modificaciones que se hizo. Tenemos un minuto para hacer una exposición un poquito más intensa de algunos de los institutos de la LUC que tiraron por tierra, gracias a Dios, el instituto de la suspensión condicional del proceso. A ver, el Código de Proceso Penal crea una forma de hacer justicia que es la siguiente. El fiscal sabe que esa persona cometió delito, pero piensa, siente, de que no tiene mayor interés en perseguir ese tipo de delitos. Deja en el fiscal la percepción de si ese delito merece o no merece ser perseguible. Y si llega a la conclusión de que a él
no le interesa perseguirlo, aunque el delito está en el Código Penal, puede suspender condicionalmente el proceso, recomendar a la persona alguna medida no penal, que vaya a hacer un tratamiento, que vaya a auxiliar a barrer una plaza, algún tipo de medidas que, como decía recién, para otros representa ver Netflix sentados en su casa, y si la pena no supera determinado guarismo, la pena mínima de 3 años, y no tiene antecedentes en esa materia, se le aplicaba, la LUC lo derogó por suerte, el absurdo de la suspensión condicional del proceso. Es decir, se le perdonaba la vida por la mera voluntad del fiscal. Le puse ese ejemplo para ver algunas de las cosas que modificó la LUC, que modificó, por supuesto, muchas otras. Es decir, sí, severizó situaciones absurdas, como era la suspensión condicional del proceso, donde los propios ciudadanos víctimas de una conducta delictual no entendían por qué un fiscal puede tomar determinadas resoluciones y otros puede tomar otras. Sucede que el Código de Proceso, que no es lo mismo que el Código Penal, es el que dice cómo hay que hacer las cosas, decía muy mal que el fiscal podía libremente elegir en perseguir o no perseguir una conducta de acuerdo a su interpretación de lo que era velar por la causa pública. Entonces, en esa locura nos dejó el proceso o el Código de Proceso Penal, que avaló, obviamente, la administración frente amplista, que impulsó muy intensamente el doctor Jorge Díaz, y que el Parlamento, en un estudio totalmente liminar, sin profundizar para nada, aprobó durante el gobierno frente amplista. Usted lo acaba de mencionar y le voy a preguntar por el actual prosecretario de Presidencia, ex fiscal de Corte, el doctor Jorge Díaz. ¿Qué concepto tiene de él y qué responsabilidad le atribuye a la realidad que tenemos hoy en materia de seguridad pública? Bueno, sí, concepto personal lo tengo de él como juez, con quien trabajé durante muchos años, un concepto bueno, un concepto positivo, un individuo ilustrado, un individuo con prestigio y presencia que hacía valer la titularidad de los juzgados penales. Como fiscal de corte ya la cosa cambió. La figura del fiscal de corte es una figura política por encima de una figura jurisprudencial. Como fiscal de corte impulsó este código con todas las anomalías, diría yo, que posee de beneficio al delito, y no solamente lo impulsó en términos conceptuales, sino que tuvo que poner las fiscalías con el mismo número de fiscales, insisto en esto porque es muy importante, con el mismo número de fiscales que venía del proceso anterior, ponerlo en aplicación de este nuevo proceso. Fue una medida política absolutamente desacertada, porque el número de fiscales no daba a cabo, no podía llevar a cabo la tarea de fiscal en forma racional. Se recargaron el sistema fiscal, dándole además a los fiscales, y entre ellos al fiscal de corte, una serie de poderes, como le refería recién con la suspensión condicional del proceso, totalmente desajustados, que los hicieron operar en condiciones muy complejas y todavía no aplicando una equidad como se supone que debe ser aplicada en materia de la imposición de la justicia penal. Así que una cosa fue el doctor Díaz juez, otra cosa fue el doctor Díaz fiscal. Las orientaciones políticas que le intentó dar al nuevo código, conjuntamente con medidas administrativas muy complejas de entender y por mi parte criticadas, a mí me llevó a una separación de mi trabajo en Fiscalía y por eso la abandoné. Concretamente, yo criticaba el sistema que se había implementado
y eso motivó una serie de investigaciones administrativas que se me impusieron, suponiendo yo que aquello iba a terminar en sumario, lo que motivó mi apartamiento de los cuadros de la Fiscalía, a la cual extraño sustantivamente por ser una labor mucho más constructiva que la labor que desempeño actualmente, en la cual hay un pantano muchas veces difícil de sortear. Pero, Bueno, le repito... eso sí, usted perdón. eso usted lo decía ya en la legislatura pasada, que usted era diputado y sin embargo se candidateó de vuelta. O sea que no sé si tiene esperanza de poder mover ese fango o cuál es la razón de seguir estando ahí. Me candidaté de vuelta, vamos a hacer una ironía, me candidaté de vuelta para senador, cambié el partido. Lamentablemente, bueno, no perdía las esperanzas de que tuviera un mayor Ah, predicamento. ahí Pero de está. todas formas, a ver, para sincerarme lo máximo posible, la posibilidad de hablar como senador, y lo hacía como diputado y lo hice como fiscal, me da un aliento importante. No es solamente obtener logros, es también mantener una voz en lo que a veces es un desierto, una voz que se haga eco de conceptos de justicia que se han perdido. La Doctor, parte periodística, me quedaban 2 minutos y dígame. ya consumí 1 minuto y medio, y le quería preguntar, o sea, es siempre muy interesante charlar con usted, a ver cuando nos viene a visitar al estudio. Claramente hay una deficiencia de jueces y de fiscales, el Poder Judicial da la sensación que está absolutamente desbordado. ¿Usted cree que en el presupuesto se puede reforzar recursos para por lo menos esta parte del gran problema empezarlo a solucionar o no? Bueno, la falta de gente es parte del problema. La otra parte del problema que apuntábamos en esta charla es esa parte conceptual, filosófica, y me voy primero a este y le vuelvo a la primera después. Sí, El profesor Eugenio Zaffaroni, que era ese abogado destacadísimo, a pesar de tener una ideología adversa a la mía, hizo la siguiente apreciación del proceso actual uruguayo. Dijo, antes había procesados sin prisión, ahora hay condenados sin juicio, para referirse a que estos formatos nuevos no representan un juicio como es el proceso abreviado. Así que hay un tema conceptual sustantivo que no creo que en la rendición se modifique. Y en cuanto al nuevo número de fiscales, sí, la previsión es que va a haber un apunte hacia incrementar los cuadros del Ministerio Público. No creo que sea suficiente, pero por lo menos en esa dirección es potable bueno. ir. Pero Siempre, no es solamente todo eso. siempre Le administrando termino. Se escaseces. necesita diagramar un sistema para la designación de un fiscal de corte, lo que lamentablemente no se hizo ni siquiera en el periodo en que la coalición fue gobierno. Bueno, La coalición estuvo omisa en varios temas. el poder del Estado que usted integra tiene un rol protagónico, así que pónganse a laburar. No me diga eso, es inaceptable, porque están los que laburan, están los que no laburan, pero están los que laburan en sentido contrario. Hay muchos que laburan tratando de volver a lo que le contaba que es la suspensión condicional del proceso, hacer Doctor, un chicle del sistema penal. yo le agradezco mucho y sí, claro que se lo digo, por supuesto, y se lo voy a decir las veces que sea necesario. Que no le quepa la prenda a usted es otro tema, pero usted integra un sistema, usted integra un poder, me refiero al poder. Usted podrá hacer la excepción, por eso habla de un empantanamiento, de no poder avanzar, de que usted creyó que podía ser mucho más productivo y avanzar y se da cuenta de que no, que era más productivo como Y fiscal. usted integra otro poder con el cual tengo mis profundas críticas y no por eso lo englobo a usted en el sistema. No. Sepa distinguir, es importante. Mire que tiene que resistir un archivo, en algún momento nos han metido a todos en la bolsa, doctor. Pero bueno, la dejamos por acá. El día que venga acá... Los seres humanos somos así. Ajá, Bueno, bueno, un ¿vio? placer conversar con usted. Igualmente, un abrazo. Que pase muy Hago bien. la distinción. Un abrazo. Chau, chau. Gracias, gracias, muy amable. Tenemos que hacer una pausa, 11:47, ya venimos.